Nuestro invitado es catedrático de Económicas y Empresariales y asesor del Banco Mundial, también profesor en la Universidad de Barcelona. Juan Corona estuvo recientemente en Pamplona para pronunciar una conferencia con un título muy sugerente: lo que pedimos los ciudadanos al nuevo gobierno. Señor Corona, ¿cómo está? Buenas noches. Pues muy bien, encantado de estar aquí con ustedes. Gracias por estar en el plató de Canal 6. Y creo que la primera pregunta es para usted. ¿Qué pedimos los ciudadanos? ¿Qué pide usted como ciudadano al nuevo gobierno? Hombre, desgraciadamente tengo que decirle que muchas cosas, ¿no? Si fuera solo una sería demasiado fácil. Pero es cierto que la situación económica en la que vivimos y la crisis actual nos ha obligado, yo creo, a todos a reflexionar con pausa, con calma, con tranquilidad y a plantearnos lo que se ha hecho mal y, por lo tanto, lo que hay que hacer bien en el futuro. Yo creo que esencialmente lo que hay que pedirle al Gobierno es que analice cuál es la situación real de la economía española, que se enfrente a el, para mí, principal problema que tenemos, que es una productividad muy baja, que a su vez genera el principal problema social, que es la desaparición de puestos de trabajo, y que se adopten todas las medidas de política económica para ayudar a recuperar, porque los gobiernos no pueden solventar una crisis económica, pero sí que pueden ayudar a que entre todos la solventemos. Estamos desde luego en años de vacas flacas, estamos percibiendo una realidad inusitada para nosotros, la verdad. Aquí en Navarra, por ejemplo, se ha impuesto ya un plan de ajuste, de recorte, un tijeretazo de más de 294 millones de euros. ¿Qué opinión le merece que los gobiernos vayan cortando, quizá en los últimos meses del año, cortando gastos? Es que, fíjese, más que una opinión, porque esto a veces se plantea, yo estoy a favor, estoy en contra, yo creo que es más simple que todo eso. El problema es, ¿se puede mantener el nivel de gasto sí o no? Como me decía hace poco un político importante español, dice, en realidad no estamos recortando, simplemente es que no hay en caja para pagar. Por lo tanto, nos gusten o no nos gusten, y a nadie nos gusta que nos recorten nada, pero en ocasiones no queda otro remedio que asumirlo. Por lo tanto, yo creo que es algo necesario, no es que sea bueno ni malo, es necesario, sencillamente. De alguna manera esos recortes más o menos son comprendidos, ¿no?, por la ciudadanía, de alguna manera, aunque con críticas, sobre todo en algunos sectores, como puede ser áreas, ¿no?, la salud o la educación, pilares importantes de una sociedad. Pero esto contrasta y parece, en cierto modo, desequilibrado con el sueldo que perciben nuestros mandatarios, sueldo, bueno, como miembros del gobierno, por ejemplo, dietas, bueno, pues de algún organismo, en este caso en Navarra, de Caja Navarra. Es una polémica que se ha suscitado recientemente aquí en nuestra comunidad. Es difícil, ¿no?, de asumir que haya tantos mileuristas frente a políticos que están ganando pues bastante más de 100.000 euros, por ejemplo, al año. Claro, esto en época de vacas gordas, como comentabas, no había ningún problema, porque más o menos todo el mundo iba funcionando. En época de vacas flacas es cuando más se notan este tipo de cuestiones, y hay que entender, lógicamente, que la ciudadanía sea bastante más exigente. En ese sentido, si la crisis también puede servir pues para poner algo de coherencia y orden en todo este tipo de planteamientos, pues la verdad no habrá sido del todo desaprovechada. Las crisis tienen algunas cosas buenas a veces, y para mí una de ellas es que nos hace aprender cuál es nuestra situación real, y a partir de ahí pues podemos obviamente mejorar, podemos cambiar y podemos aplicar recortes. También es cierto que empiezan a haber ya algunos gobiernos en España, al menos gobiernos autonómicos, que se están autorrecortando cosas como pues pagas extras, mensualidades, gastos de representación, etcétera, etcétera. Creo que esto puede ser bueno para dotar de más credibilidad al sistema. Además, hay dos palabras que están sobre la mesa, ¿no?: lo legal y lo éticamente reprobable. Claro, esos son dos conceptos que siempre serán muy distintos. Lo legal es sencillamente lo que contempla la normativa, y esto en principio no es que no sea discutible, todo es discutible, y para eso tenemos sistema judicial y jueces. Pero en principio, bueno, pues lo que dicen las normas pues se cumple o no. Claro, la parte ética es mucho más liberal, es mucho más abierta, porque depende esencialmente de interpretaciones. Yo en este tema concreto que usted comenta, creo que hay una cuestión que es importante, que es la siguiente, y es que no estamos hablando tanto de remuneraciones,
sino de exigencia a cambio de las remuneraciones. Una hora, por ejemplo, de participación en un consejo, 1.700 euros. ¿Cuánto da de sí esa persona para percibir un salario que muchos españoles no lo tienen? Yo creo que ese es el quid. O sea, no tanto el dinero, sino la dedicación, por un lado, y, ojo, y la responsabilidad, por otro. Porque es cierto que hay trabajos de dedicación a lo mejor no muy alta, pero de extrema responsabilidad. También es cierto que entonces las personas que ejercen estos trabajos deben asumir esa responsabilidad. O sea, ha de haber una simetría en la sociedad. Todo trabajo tiene que estar en consonancia con su remuneración, de acuerdo a su dedicación y al grado de responsabilidad que luego podremos exigir a cada persona. Quizás sería conveniente abrir un debate, ¿no?, acerca de cuánto deben cobrar quienes nos representan. Bueno, es un debate que se puede abrir además con información del sistema comparado, porque como este es un tema del cual disponemos de información pública, yo soy muy partidario siempre de mirar el sistema comparado, porque creo que nosotros no vamos a ser más listos que los demás. Entonces, bueno, vamos a ver, por ejemplo, qué hacen en Europa, ¿no?, en los países desarrollados de Europa. Y bueno, eso será, no digo que tengamos que copiarlos, pero nos van a dar algunas pistas, algunas ideas sobre cómo hay que hacer las cosas. Mirando a Europa hay varias cuestiones también muy de actualidad. Por ejemplo, ¿qué le parece o qué opinión, cómo contempla este escenario, ¿no? Hay países como Alemania que subvenciona a partidos políticos y a sindicatos en función de la financiación privada que hayan logrado. En España no ocurre esto. Habría que reducir, por ejemplo, para salir también de la crisis, las aportaciones, las subvenciones a los partidos políticos y a las centrales sindicales. Yo creo que cualquier institución tiene que tener una financiación clara y transparente, ¿no? Porque al final eso evita que haya otro tipo de problemas. Y en este sentido se ha comentado bastante en España. Yo desde que tengo memoria, desde que estoy en el ámbito profesional, oigo hablar del tema de la ley de financiación de los partidos, por ejemplo. Lo que pasa es que en España pasan cosas muy curiosas, y es que hay una serie de temas de los cuales estamos perpetuamente hablando sobre su necesidad, pero nunca jamás se hace nada. Pero nunca resolviendo. Efectivamente. Entonces, este es un ejemplo. O sea, si alguien me dice, oye, este tema es que habría que hablar, digo, sí, sigamos, yo creo. Estoy leyendo incluso artículos en prensa hace 30 años y demás. Pero bueno, a eso hablamos del tema. En Centro Europa, digamos, son quizás de hablar menos y de actuar más. A mí me gusta más, yo en este sentido que soy muy español, pero me gusta mucho más la acción, ojo, que debe conllevar un debate previo, pero el debate por sí mismo, llega un momento que se convierte en estéril. Menos hablar por hablar y quizá más ejecutar, ¿no? Efectivamente. Así es. Bueno, más cuestiones. Adelgazar la administración, limitar el número de funcionarios, recortar incluso. Bueno, claro, el tema de adelgazar es muy coloquial, pero claro, depende sobre qué adelgacemos. Es decir, si una persona que está en su peso óptimo la obligamos a adelgazar, pasará a estar por debajo del peso recomendado. Pero si obligamos a adelgazar a una persona que tiene sobrepeso, a lo mejor lo que estamos haciendo incluso es ayudarle para que esté en un peso mucho más aconsejable para su salud. Por lo tanto, el adelgazar es bueno o malo en función de la situación de partida. Esto, por supuesto, hay que aplicarlo gobierno por gobierno, partida de gasto por partida de gasto, pero en términos genéricos, si uno analiza la evolución, por ejemplo, del sector público en España en los últimos años, es probable que, digamos, hubiera crecido más de lo deseable y, en consecuencia, un adelgazamiento selectivo y bien ordenado pueda ser una ventaja para todo el mundo. Por lo tanto, el depende ahí sí que hay que aplicarlo. No es lo mismo adelgazar perdiendo masa muscular que adelgazar perdiendo grasa. Lo primero sería malo, lo segundo es bueno. Bueno, también seguimos mirando a Europa. El presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, ha apretado las tuercas a la banca, algo que no ha gustado mucho en nuestro país. Parece ser que lo de pagar bonus y dividendos a los bancos con problemas no se ve bien desde la Comunidad Europea. No, yo de hecho la verdad es que soy muy europeísta, porque al final es cierto que también el pertenecer a la Unión Europea pues conlleva, claro, no van a ser todo ventajas, tiene inconvenientes, pero creo que en general nos ha ayudado mucho más de lo que nos ha perjudicado. Y el problema de los planteamientos de Durão, como hemos visto, básicamente es que van a tener contestación en algunos países
y sobre todo en algunos de los países que realmente tienen más peso en Europa, léase esencialmente Alemania y Francia, que es lo que estamos viendo en esta crisis, ¿no? Por lo tanto, creo que es un planteamiento que seguramente va a ser muy bien aceptado por la mayoría yo diría, de la colectividad de los ciudadanos de cualquier país miembro, pero no le veo muchas posibilidades de triunfar básicamente porque los bancos alemanes y franceses, digamos, lo pueden poner como contrapartida a el indudable apoyo que están haciendo para evitar pues, la catástrofe financiera de otros países de la Unión. Se plantea la recapitalización de los bancos, pero supongo que es discutible una recapitalización con dinero del Estado. Evidentemente, este es el gran problema que tenemos. El sector financiero yo creo que hay también que repensarlo y reorganizarlo. Y no solo es un tema de regulación, porque hay gente que dice más regulación. O sea, el sector financiero está muy regulado, pero aquí y en Estados Unidos también. ¿Y qué pasó pues, con Lehman Brothers y con muchos bancos? O sea, a ver, el tema no es regulación, el tema es hacer bien las cosas. Y al final... le digo esto porque es una tendencia. La gente se queda muy tranquila si sabe que hay mucha normativa, mucha regulación. Yo prefiero menos que se pueda aplicar y que se pueda cumplir. Es un tema de pragmatismo. Más efectivo. Sí, mucha normativa, muchísima, llega un momento que, como es sencillamente inaplicable, es como si no tuviéramos ninguna. Bueno, las empresas familiares es uno de los temas que ha estudiado usted en profundidad, ha escrito varios libros además relacionados con este asunto, empresas familiares que aquí, por ejemplo, en Navarra, pues han sido parte importante del tejido económico de nuestra sociedad, las pequeñas y medianas empresas. ¿Cree usted que quizá siguiendo por ese camino se puede salir mejor de la crisis, pensando en pequeñas empresas, bueno, pues familiares o no, pero en esas pymes que han dado mucha vida a la economía navarra? Es interesante esta pregunta que me hace, porque en contra de lo que opina la gente, las empresas familiares están aguantando mucho mejor la crisis que las no familiares. Y además esto tiene una lógica total y absoluta. Las empresas familiares, sobre todo estas pymes a las que se refiere, normalmente representan la totalidad del patrimonio familiar y por lo tanto lo van a defender, o sea, van a tomar todas las medidas necesarias, por ejemplo, recortes en gastos, si hay que hacerlos, ¿no? Las empresas no familiares no tienen este tipo de vinculación. Es muy difícil dar datos operativos, pero intuitivamente, yo por lo que voy viendo dando vueltas por España, en general las empresas familiares están heroicamente, hay que decirlo en muchos casos, aguantando la época de vacas flacas. También es cierto que no podrán aguantar eternamente. Llevamos ya casi 4 años de vacas flacas. O sea, hay que empezar a darles un entorno un poco más propicio. Pero lo que es indudable es, y estoy seguro que en Pamplona yo le diría que es igual o más que en el promedio de España, las empresas familiares son el sostén auténtico, el esqueleto, lo que aguanta una economía. Y en particular las pymes familiares, que son empresas en general muy pequeñas, pero que aportan muchísimo empleo. Porque aunque generan todas ellas muy pocos puestos de trabajo, pero como son centenares de miles las empresas familiares, al final son la parte esencial del empleo privado de una economía. Bueno, nos quedamos con esa reflexión en torno a las pequeñas empresas que bueno, pueblan buena parte de nuestra comunidad foral, unas en mejor situación que otras. Desde luego podríamos seguir hablando muchísimo, señor Corona, porque bueno, cada día estamos hablando de los EREs, de despidos, en fin, de grandes empresas también que están ubicadas en nuestra comunidad y que poco a poco van desapareciendo o bueno, pues mermando sus ingresos. Pero espero que tengamos otra oportunidad para seguir conversando. Lo mismo digo. Gracias y hasta muy pronto, espero. Muchísimas gracias. Gracias, señor Corona. Adiós. Adiós.